Dios le bendiga grandemente a todos los que nos escuchan. Eh, el propósito de este mensaje es sobre lo que es el purgatorio. El propósito no es herir la costumbre o la tradición o la religión de alguien, no. Es simplemente decir lo que la Biblia habla sobre el purgatorio. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 que el que hable conforme a las palabras de Dios. En Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en capítulo 4, versículo 2, dice que no aumentaréis ni quitaréis lo que está en el libro, en las Escrituras, en la Biblia. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, también dice lo mismo, que no hay que quitarle ni aumentarle, que el que lo haga, Dios lo borrará del libro de la vida. Entonces, ya sabemos que nosotros tenemos que basarnos por la palabra de Dios. No importa lo que diga otro libro fuera de la Biblia, no importa, aunque lo haya escrito quien sea. No hay que creer si está fuera de la Biblia. Para eso Dios no la dejó. Muchos libros hablan de que no existe ni cielo, no existe infierno, que no existe... La gente puede opinar lo que sea. En Proverbios nos habla de que no hay que ser sabio en nuestra propia opinión. No pensar ni creer la opinión de otras personas, por muy grandes que sean, o sabios. No. El que quiera creer la palabra de Dios, que crea que es inspirada por el Espíritu Santo, entonces por ella es que le voy a hablar. Voy a empezar a hablar, a hacer un resumen de cómo murió Jesucristo. Y ahí vamos yendo al lugar donde voy a llegar. En Mateo 26, de 57 a 58, había un sumo sacerdote que se llamaba Caifás y otros sacerdotes superiores también. Estaban buscando gente, falsos testigos, para mandarlo a matar. Y eso que eran religiosos, sacerdotes, imagínense. Ellos estaban en contra de lo que es la creencia de ellos. Asimismo pasó muchos años después, con la llamada Santa Inquisición de los católicos. Los mismos sacerdotes mandaban a matar a todos los que no practicaban, no creían en la fe católica. Y a todos los que eran evangélicos, todos los que no creían en eso, los quemaban, los mataban, los martirizaban. Imagínate, Santa Inquisición, sabiendo que Dios mismo mandó a que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo va a ser santa matando a otro ser humano? Si los 10 mandamientos dicen no matarás. Si la Biblia dice amar a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo capítulo 5, versículo 43 al 44 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. No hay que vengarse uno mismo, hacer bien a los demás, a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan. Ellos no hacían eso. Si eran santos, si eran de Dios, ¿cómo no hacían lo que Jesús mandó a que se hiciera? Que hay que orar y amar a los enemigos. Entonces no hay ninguna justificación que porque no se creía en la misma fe de ellos, ellos los mataban. Imagínense, empecé hablando de que los mismos sacerdotes mataban a Jesucristo y después llegaron otros sacerdotes en la iglesia cristiana, católica, que mataban a los cristianos evangélicos y a otras personas también. Y fueron miles a los que mataron. Y entonces así nosotros podemos ver de que después de eso llegó uno que se llamaba Martín Lutero. Era católico sacerdote.
Y él empezó a leer la Biblia en el mismo Vaticano, allá, siendo allá. Y el que leía la Biblia era el Papa, era el único que la leía. Pero él de vez en cuando iba y la leía. Y empezó a leer en Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice, el justo por la fe vivirá. Y entonces él como sacerdote, como una persona que estaba inspirada a buscar de Dios, porque déjeme decirle, hay muchos católicos que aman a Dios. Hay muchos católicos que quieren buscar de Dios. Pero por causa de la ignorancia, la palabra ignorancia pues no la veo malo, porque ignorancia es cuando uno ignora algo que no sabe. No es para ofender, porque yo también he sido muy ignorante y soy ignorante en muchas cosas también, que uno tiene que seguir aprendiendo. Entonces, esos católicos que quieren buscar de Dios de verdad, Dios está tratando con ustedes, para que así lo busquen como Él quiere, según la palabra de Dios, no según como nos digan. Y Dios quiere tratar así. Eso hizo Martín Lutero. Martín Lutero empezó a leer la Biblia, y él decía, bueno, pero un momentico, ¿ustedes por qué cobran por misa? ¿Ustedes por qué cobran por el alma cuando alguien se muere para que se vaya y no vaya y vaya al purgatorio y después sea purgado por las oraciones o por los rezos? Y él decía, no, entonces él empezó a protestar y decía, no, es que la salvación es gratis. Y hasta ahora lo siguen haciendo, siguen haciendo esas mismas costumbres. Pero para el que es católico, es normal. Imagínate todo lo que yo haga en este mundo, entonces ¿para qué yo le voy a servir a Dios? ¿Para qué yo voy a creer en Dios entonces? Si fuera así verdad que existiera el purgatorio, entonces que paguen por mí o yo dejo una cantidad de dinero para que recen por mí y después me salga del purgatorio y me vaya para el cielo. Pero eso no es así. La Biblia dice, no habla de purgatorio. La Biblia habla de dos caminos. Habla de cielo o infierno. Eso es lo único que hay. Eso es lo que la Biblia habla. Cuando el ladrón murió en la cruz del Calvario, antes de morirse, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, vemos lo que pasó con Lázaro, el mendigo, y vemos el hombre rico. Ambos murieron. Y dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Y sin embargo, el rico abrió sus ojos cuando murió y llegó al infierno, a un lugar de tormento. Entonces, ahí sí podemos ver que la Biblia nos habla de infierno o cielo, una de las dos, no habla de purgatorio. Ahora, si hay otro libro que habla de purgatorio fuera de la Biblia, como el Catecismo, eso no se puede creer porque está fuera de la Biblia. En Deuteronomios, en el libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 4, versículo 2, dice que no aumentarás ni quitarás lo que está escrito en el libro. Y en Apocalipsis capítulo 22, 19 dice, no quitarás ni aumentarás lo que está escrito en esos rollos. Entonces hay que hablar conforme a la Biblia, como dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11, que el que hable conforme a la palabra de Dios. Eso es todo. El propósito no es herirle su creencia ni nada, sino decirle la verdad, lo que está escrito en el libro de la Biblia, en la Biblia. Eso es todo lo que hay que hacer. Decir lo que está ahí. Vamos a empezar, por ejemplo, como en Eclesiastés, en el Antiguo Testamento. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 dice que aún hay esperanza para el que está entre los vivos. O sea, que quiere decir que mientras está vivo hay esperanza. Después de muerto ya no hay esperanza. Por mucho que le recen, no hay purgatorio, no hay nada de eso.
Los mismos sacerdotes tienen esa costumbre de estar haciendo todo eso para orar, para rezar por el alma de esa persona. Mire a ver si le rezan a usted por un alma sin usted pagar nada. No, simplemente todo es por un interés. Jesús dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Mateo 11:28. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 9 dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado y vive para Dios. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, al verdadero, al único. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta que lo que la Biblia dice, yo le estoy hablando lo que la Biblia dice. Nadie puede decirle que es que nosotros tenemos una Biblia diferente. La misma Biblia que dice esta es la misma Biblia católica. Dice lo mismo. Por eso la Biblia dice en Isaías capítulo 1 versículo 18, dice Dios, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Mas si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. O sea que Él dice, venga y nos pongamos a cuenta mientras estemos en vida. En Filipenses 1:21 dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque me voy para el cielo a estar con el Señor, no para el purgatorio. En Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por todos nosotros. No iremos a purgatorio, no existe. ¿Por qué? En Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por sus llagas fuimos todos curados. En Santiago capítulo 1 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de la vida. No va para ningún lugar de esos. Ah, sí, porque es que esos eran buenos, pero estamos hablando de la gente que era mala, que murió siendo malo. Pero antes que se muera, Dios le da oportunidad a todos los seres humanos, sea él con Dios mismo en su conciencia, o que alguien le haya hablado de Dios y él no lo quiso aceptar o lo aceptó, es la decisión de la persona. Pero le voy a probar por la Biblia en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. Yo mismo se la voy a leer. Todo lo que le he leído es de la Biblia, pero yo mismo le voy a leer esto. En capítulo 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredarán, por mucho que recen. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. ¿Por qué? Porque si no se arrepintió antes de morirse, no lo van a heredar. Dios le bendiga mucho. El propósito mío es que usted sepa la palabra, lo que la Biblia dice sobre eso. Que por mucho que recen, y que hay que hablar conforme a la palabra de Dios. Dios le continúe bendiciendo grandemente.